Porque tú tienes historia fuerte. Sí, el sufrimiento y el fracaso no son malos. Cuando lees sobre podcast y cómo se desarrolló y cómo es su historia, te das cuenta que justamente los podcasts son para personas no famosas, no reconocidas, gente con historia que puede aportarle al otro. Los hijos son lo que tú los dejas ser en el marco de la crianza, la responsabilidad y el respeto que tenga un hogar. Claro, ahí es que está el punto, porque también esa parte muy importante de que tú puedes dejar al niño ser, como en caso tuyo y en el caso mío. Mi padre también me dejaron ser muchas veces, pero cuando te crees lo sumamente poderosa en todo el sentido de la palabra, cuerpo, alma y espíritu, y tú crees que puedes con todo, entonces Dios te aterriza. ¿Y cuál ha sido esa historia, si nos puedes contar, que más te ha dolido esa transición, ese cambio, y cómo lo superaste? Y el tiempo me enseñó que Dios no se equivoca y que cada persona que llega a este mundo para durar un día, para durar dos, para durar 47 días o durar 100 años, es un propósito en la vida. En lo que ella salió de la habitación, yo cargué a mi hija. Y en mis manos, y por primera vez, yo vi a alguien morirse. Bienvenidos a Negocios y Bendición, el podcast más orgánico que usted pueda ver y escuchar en YouTube. Nosotros hoy nos sentimos sumamente contentos porque contamos con más que una invitada, no sé ni cómo describirla, porque hasta nervioso me siento. Ya estamos pasando a un plano, digamos, vamos subiendo de nivel en buen dominicano, y hoy contamos con una joven impresionante, su historia, coach de transformación de personas, periodista, es podcastera, tiene su propio podcast que está rompiendo también en las redes sociales. Así que nos llena de mucho orgullo y de satisfacción tener aquí a nuestra invitada Ana Mercy. ¿Cómo te encuentras, Ana Mercy? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Feliz de que pues podamos conectar a través de tu podcast y podamos conocernos un poquito más. José Carlos es el responsable de que yo esté aquí. Saludos para José Carlos, no es por qué darse saludos. Pero estoy feliz y encantada de que podamos conversar. Yo creo que los podcasts se fortalecen cuando somos solidarios unos con otros. Sí, gracias a ti nuevamente. No puedo dejar de darte esas gracias inmensas, porque precisamente como vamos a mencionar a Carlos, porque fue la persona que hizo el enlace para conectarnos. Algo me encantó de Carlos que me dijo de ti, me voy a tomar modestia aparte, que debería decirlo tú. Es una muchacha que viene desde cero y te va a apoyar. De que yo le diga, ella te va a apoyar inmensamente, porque tuve un invitado aquí recientemente, el señor José Luis Ravelo, de Almuerzo de Negocios. Saludos para José Luis. Sí. Que conversábamos eso, que tenemos un mal pensar o un mal, no quiero usar esa palabra, un mal compañerismo, de que un podcastero no puede invitar a otro podcastero a hablar. Como que todavía hay cierta barrera en ese punto. Sin embargo, cuando lees sobre podcast y cómo se desarrolló y cómo es su historia, te das cuenta que justamente los podcasts son para personas no famosas, no reconocidas, gente con historia que puede aportarle al otro, y ahí es donde debe comenzar quizás esa solidaridad entre uno y otro. Lo que pasa es que si lo tomamos como un programa de televisión, nunca le vamos a dar el valor que verdaderamente tiene estar en un podcast. Y la esencia, como tú me contabas ahorita, la esencia de un podcast es eso, una conversación amena entre dos personas. Así es. Prácticamente como tú mencionabas al principio, hace unos momentos, pero cometemos ese error de querer venir aquí y hacer como si fuera una televisión. No, el podcast es un espacio abierto para transmitir ideas, para compartir experiencias, para que lo que le sirvió a una persona le sirva a otro, y se hace a través de una conversación sin un guión televisivo. Es una
una hilaridad que puede subir, que puede bajar, que puede extenderse. Eso depende de cómo lo lleve cada quien. Bueno, señores, están escuchando de una experta que ya tiene varios años en su podcast. No, yo soy una bebecita en podcast. Y esa transición de televisión a podcast para mí ha sido sumamente difícil porque yo estoy muy acostumbrada a hacer televisión en vivo, que lleva una estructura que ya yo quizás la domino por el tiempo. Sin embargo, a veces en el podcast, por más que yo quiera romper, todavía yo tengo mucho estilo de la televisión noticiosa por la que yo he trabajado en los últimos 15, 20 años. Claro. Entonces, es ir dándole un poquito de giro para que la gente conecte con Ana Mercy, para que la gente sepa que detrás de la periodista per se, que todo el mundo conoce, hay una mujer con una historia, con experiencias vividas que pueden aportarles a otras personas y al mismo tiempo tratar de que mis invitados se suelten para que también su historia pueda convertirse en un ente transformador para el que nos escucha o para el que nos mira. Amén, amén. Y cuando hablas de conectar historias, Ana Mercy, la persona, ya no a metro y medio, ni tampoco la periodista, la parte humana, nos encantaría que te abras un poco aquí y nos cuente esa parte tuya. ¿Qué te inspiró a ser periodista? Si cuando pequeña jugaba con eso en la mente, o pudo haber sido que querías otra cosa. Cuéntanos esa historia. Yo todavía que hace poco analizaba eso, esa edad infantil en la que los niños soñamos con ser de todo. Quiero ser doctora, quiero ser ingeniera, quiero ser arquitecta. Yo creo que si yo tuviera que educar de nuevo a mis hijos, yo lo formara en la amplitud de todo lo que ellos van a ver en el mundo, para que sean lo que ellos quieran. Yo lo hice, pero me hubiese gustado tener la conciencia y la madurez que tengo ahora. Yo siempre he sido una persona muy soñadora. Yo soy una mujer que viene de campo con ideas muy claras y estoy muy contenta y muy agradecida de que mis padres me dejaran ser hasta donde ellos pudieron y hasta donde ellos tenían la formación para hacerlo. Entender que de sus 4 hijos, yo soy la primera que se salva y me da el privilegio de ser una hija única por 8 años y luego nace mi hermano. Entender quizás de manera más cruel y real que los hijos son tus hijos, pero no tienen que ser igual a ti. Y a mí me dieron la oportunidad de crecer en el deporte. Desde muy niña yo entré a un terreno, a una cancha de voleibol. A una cancha de voleibol de tierra, no per se a la cancha que tenemos ahora o al tabloncillo donde yo terminé jugando. Yo crecí con una formación de hogar, con una escuela que tenía mucha importancia en la formación de esa época, pero más que todo, yo agradezco esta combinación hogar, escuela y deportes. ¿Por qué? Porque el voleibol fue la plataforma de para construir, para yo construir la Ana Mercy que soy. Sí. Esta generación no tiene eso. Esta generación entiende que el béisbol es lo único que va a sacar a una familia de la pobreza y nadie se detiene a ver si de verdad ese es el talento que tienen sus hijos. Claro. En mi casa no había quizás esa apertura de saber si ese es el talento que nosotros tenemos. Sin embargo, nuestros padres, tanto a mi hermano como a mí, nos dejaron ser. Mi hermano es músico, pero mi hermano primero es músico de oído, como lo era mi papá. Wow, mira qué interesante. Y él no solamente es músico de oído, y hoy yo lo veo como esa crianza. Mi papá llegó un momento en que dejó todo eso, pero era un intelectual porque era un voraz lector, que al final terminó su vida quizás como no esperábamos, pero quizás no tenía la herramienta que tenemos nosotros hoy en día. Entonces los hijos son lo que tú los dejas ser en el marco de la crianza, la responsabilidad y el respeto que tenga un hogar. Claro, ahí es que está el punto, porque también esa parte es muy importante de que tú puedes dejar al niño ser, como en el caso tuyo y en el caso mío. Mi padre
también me dejaron ser muchas veces, pero hay que saber diferenciar del libertinaje a la libertad. Y esa parte es la más importante, porque mis padres, sobre todo mi papá, no entendía nada del deporte al que se había dedicado su hija. Pero mi mamá, que trabajaba todos los 6 días de la semana, porque los sábados era hasta el mediodía, me dejaba ir a jugar o me dejaba venir a una competencia a Santo Domingo. Pero ¿A Santo Domingo? Sí, wow. O a cualquier otro pueblo. Pero el sábado a las 2:30, 3 de la tarde, ya ella estaba ahí. No siendo mi público, apoyándome. Wow. Quizás nunca entendió cómo se juega el voleibol, pero sí estaba ahí con su hija. Entonces, esa formación deportiva que yo se la agradezco siempre y digo donde quiera que esté a Félix Núñez, que nosotros cariñosamente le decimos Pachiro, que hoy es un médico y sé que vive en San José de Ocoa. Esa formación yo se la agradezco a él, porque primero comenzando con él y luego tuve otros entrenadores, jugué con un entrenador que se llamaba Arturito, jugué con otro que se llamaba Randall, jugué con más entrenadores, pero yo recuerdo que Pachiro en esa formación de minivoli nos enseñó el valor de jugar en equipo, porque en el voleibol entramos 6 al terreno de juego, pero para que el juego sea perfecto, tú tienes que dar 3 pases. Entonces todas somos importantes. Todos. Y eso es esa crianza de hogar, de ser una hija única por 8 años y nieta y sobrina como por 11 o 12 del lado de mi mamá. Una combinación extraña porque yo era una niña súper protegida. Mis 2 hermanos fallecieron al nacer. Pero es muy extraña porque la formación que tú tienes hoy no es sinónimo de una niña de un pasado que fuera la consentida, la única. Pero es una mezcla, porque hay cosas donde todavía yo puedo hablarla con mi esposo o hablarla con mis hijos y yo saco esa ñoñería que yo tengo. Hay momentos donde esa niña ñoña sale, pero esa niña ñoña sale luego de crecer, se enfrentó a tantas cosas que también ha hecho una coraza, también ha desarrollado otras habilidades. Claro. Y cuando yo descubrí ciertas debilidades en mi personalidad, me he preocupado por trabajarla. Que a veces después de adulto eso se te hace muy difícil. Sí. Aceptar que tiene un problema que trabajar o algo que trabajar. Situaciones que tú tienes que trabajar, actitud, comportamiento, sí, creencias, tradiciones. Los pueblos que se quedan estancados en sus tradiciones y no evolucionan, no es que la pierdan, ojo con esto para que no me vayan a malinterpretar, pero los que se quedan estancados en sus tradiciones son iguales que los seres humanos que se quedan estancados en las creencias y tradiciones de un hogar que no evoluciona. Eso es correcto. Entonces, esa combinación hay que entenderla, aceptarla y practicarla. Claro. Y parte de eso del éxito de una persona en su ámbito personal, porque muchas veces queremos hablar solamente de éxito profesional, pero obviamos esa parte del éxito personal, que es el verdadero éxito que sí importa. Y una parte que tú decías muy importante es detenerte, sentarte y saber que hay cosas que tú tienes que trabajarlas. Que se hacen difíciles cuando adulto, ok, pero hay que trabajarlas. Lo difícil es aceptar que tú tienes. Sí, eso es lo más difícil. Esa debilidad. Sí. Cuando lo reconoces, cuando lo aceptas y cuando lo trabajas tú misma, puedes evaluar la evolución que como ser humano puedes tener. Si yo no estoy bien, si yo no cierro capítulos, si yo no dejo que gente siga caminando, si yo no elijo mi familia externa, si yo solamente me quedo con con esa familia que Dios me dio, que muchas veces no es familia. ¿Dónde comienzan los haters? Lo que hoy le dicen haters, que nosotros antes le decíamos que se burlaban. ¿O dónde comienza el verdadero bullying? El bullying comienza en la familia. Claro. El bullying no comienza a lo fuera, externo. No, entonces, interno. Tú tienes que saber elegir eso. ¿Me quedo solamente con esta familia o valoro esa familia externa que Dios me va dando a cada lugar donde yo voy llegando? Porque no es una familia externa estática. No, se cambia, se mueve. Se mueve. Se transforma. Como todo en la vida,
cambia, así cambias. Entonces, esa familia externa también te va aportando, te va enseñando, te va construyendo, te va formando. Amén. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. Bueno, escucharte a ti hablar así, yo me transformo y mira, me engranojo porque en realidad yo desde muy pequeño entendí eso, que uno tiene que irse transformando, cambiando, pero que si uno se queda solamente con la parte paterna, de que mamá y papá, lo que ellos me enseñaron, ahí Mira, mismo frené. Mi amor por la comunicación, por el periodismo, por hablar, primero yo nací hablando. Wow. Y eso es lo primero que yo he tenido que reconocer y he tenido que moderar. Desde siempre yo hablo muchísimo. Sí. Y a mí me gusta hablar. Entonces, cuando yo descubrí que a mí me gustaba hablar, yo entendí que yo no podía estudiar nada de lo que yo había pensado cuando salí de Cotuí que iba a estudiar. Porque pequeña, mi mamá me encontraba en el gavetero, que ella tenía, sola. claro, con su cepillo del blower. Y yo miraba a Soy la Luna y a Julie Carlos siendo pequeña, y lo que ella decía yo me lo grababa y después yo se lo decía a mi mamá. Tu mamá era el público. Sí, yo le decía, ven a ver cómo ella hizo tal cosa. Wow. Y el periodismo y la oportunidad que yo he tenido en la comunicación no es para hacer eso. Entonces, hasta para eso, la vida tú tienes que verla con una objetividad clara. El talento que ellas tienen no obligatoriamente tiene que ser mi talento. Y la mayoría de las personas fracasamos en la vida porque queremos el talento del otro. Y no tenemos la valentía de autoanalizarnos y descubrir en qué nosotros somos buenos y saber qué nos apasiona. Entonces, a mí me apasiona la comunicación, pero yo tengo que prepararme para eso y todos los días sigo haciéndolo porque quiero hacerlo mejor. O sea, yo he combinado las cosas que me gustan. 50 años de vida te da la experiencia para tú ir descubriendo cosas de ti. Crecer en edad no es simplemente tengo estos años. Eso es así. Es una madurez para primero darte cuenta de en realidad si tú viviste la vida tuya o viviste la vida del entorno o la vida que querían tus padres. Yo hoy puedo decir que he vivido la vida que yo quería. Yo salí con el sueño de ser periodista deportiva. Yo no venía a ser una periodista como lo que me ha tocado. Pero la vida me enseñó que es oportunidades. Y donde Dios te pone y las oportunidades llegan, tú tienes que agarrarlas, porque son calvas, entonces tú tienes que coger esos cabellos. Sí. Y porque mucha gente no es feliz con lo que hace, porque mucha gente, y sobre todo el sistema educativo de nuestro país y a nivel familiar, no se detiene a darle la oportunidad a los hijos y a los estudiantes de que ellos descubran quiénes son, qué les gusta, qué harían toda la vida sin que le pagaran. Y cuando nosotros tenemos esa oportunidad de saber contestar esa pregunta, de reconocer en nosotros cuál es el propósito con el que Dios me trajo a esta tierra y cuál es la misión que yo debo tener, entonces tú haces una combinación perfecta de Amén. todo lo que tú eres. Pero mientras no lo haces, descubre. Tú estás estudiando la carrera que tu papá, claro, la carrera que tu papá sueñas, tú estás viviendo bajo los cánones de una sociedad que te dice que tú naces, creces, estudia, te casas, reproduces y mueres. Y eso no es la vida. No es vida. Eso no es vida. La vida lleva un sinnúmero de escalones hasta llegar al último peldaño, donde tú vas haciendo muchas cosas que te van llenando el plenitud, corazón. Ahí es que está el punto. Y ahí es que está. Tú respiras. No es ser la comunicadora número 1 de República Dominicana. Es que cuando yo decidí estudiar periodismo, yo lo que quería era ser feliz con lo que yo elegí. Y esa estabilidad
de más de Emocional. 20, 25 años haciendo lo que me gusta, es justamente porque yo sé. Y eso me ha permitido entrar como una ayudante, evolucionar como una periodista de televisión e irme a la calle y ver cómo era todo aquello, para luego estar escribiendo en un periódico, para pasar a la radio, a la televisión, hacer ahora podcast. Pero si te miras, son 50 años de historia, 51 años de una mujer que ha dedicado más de la mitad de los años de su vida a hacer lo que quiere y no se ha quedado estática. Si la oportunidad y el sueño que yo quería era ser una periodista deportiva, hasta que yo llegué aquí y vi cómo se trabajaba el periodismo deportivo. Yo soy sumamente despistada. A mí se me olvidan a veces hasta los nombres de la gente. Ay, el periodista deportivo, cuando yo inicié para ser periodista, no es el periodista de ahora que tiene una tablet o tiene un celular manejaban una estadística donde están los datos. Eran dedillo, gente de una aquí, mentalidad especial. De años atrás, lo tenían en la mente. Ah, entonces dominaban La estadística. una parte importante, la estadística. Ahí viene Juan de Lopalote al bate. Número tal, que cuando jugaba en tal año, qué sé yo qué. Que tiene una trayectoria de tanto. Yo hablaba, hace poco entrevistaba a un ex pelotero de Grandes Ligas. Y cuando yo le mencioné el nombre de mi primo, Willy Otañez, que jugó con el Licey, inmediatamente él me dio un dato. Willy tiene un récord en República Dominicana que yo no sabía y es mi primo. Y es tu primo, señor. Y yo me quedo mirándolo. Yo le dije, tú sabes que él es mi primo, pero hay una cierta distancia entre nosotros dos llamada el Licey que nos divide. Tú no eres liceísta. No, pues yo estoy buena. La mujer del Cibao, no todos somos aguiluchas. O sea, claro, yo soy aguilucho también. Perfecto. Pues yo entiendo que hay de otros equipos, no todo el mundo puede ser perfecto. Alguna debilidad tiene que tener la gente. Sí. La de ellos que son liceístas. Son liceístas. Sí. Y ese... No, eso es estadístico. Ese muchacho me daba un dato. Me dijo, Willy tiene el récord de que más chaquetas de equipo ha usado. Wow. Entonces, en ese momento yo estoy hablando con un ex pelotero que me está contando su vida en base a números y estadísticas que él vivió y él domina, y hoy puede ser un comentarista en ESPN o puede escribir para una cadena internacional, representa a los peloteros en una asociación, pero tiene lo que en ese momento para mí yo lo vi como una debilidad. Primero, a mí no me han gustado nunca los números, nunca, y pasé todas las materias bien con números, pero no me gustan. Lo descubrí pequeña. O no me gustan por los profesores que tuve, o no me gustan porque en algún momento me hicieron sentir miedo y crecí con que no me gustaban. Entonces, cuando yo me encontré con que para ser periodista deportiva yo iba a manejar números y estadística, tú supiste lo que yo hice, ¿verdad? El periodismo tiene otras fuentes. Claro. Y me fui por donde encontré mi primera oportunidad. Y yo comencé en el área de producción televisiva. Y terminé, y practicando en Mundovisión, me tocó la fuente social. Wow. Y de ahí yo pasé al Listín Diario. Y todo lo demás es historia, pero estoy en lo que a mí me gusta. Amén. Ana Mercy, gracias por mencionar todo eso en Negocios y Bendición, porque precisamente este podcast se trata de eso, de hablar del propósito de cada persona que ha venido al mundo y que Dios ha puesto, porque tú querías ser periodista deportiva. Sí, esa era mi primera intención. Sí, esa es tu primera intención, pero Dios te dio esos pensamientos, pero el propósito de Dios era que tú fueras comunicadora, lo que eres hoy. Mira, yo creo que Dios, cuando le da un propósito al ser humano, te va caminando, chin a chin. Te abre las puertas. Sí. ¿A quiénes se le hace difícil? A los que quieren el propósito que ellos quieren, no claro. El que el Señor eligió para ti. Eso es así. Y eso, yo hoy soy una mujer construida en base a la fe. Sí. Y para tú construirte en base a la fe, tú tienes que vivir muchas cosas y creer en lo que no se ve. Wow. Entonces yo sé que el Señor, cuando me pone en un sitio, tiene un propósito conmigo. Y cuando yo no estoy clara, le exijo. Y cuando Él no me hace caso, porque Él tiene el mundo entero para Él, nada más no soy yo sola, la hija. Yo soy su hija predilecta, pero no todo el tiempo Él da para mí. Y cuando Él no me hace caso, llamo a la mamá y le digo, mira, habla con el hijo tuyo. A María. Sí, habla con el hijo tuyo, que él me metió en esto y ahora no me coge el celular. Habla con él. ¿Quiénes son los que interceden ante los hijos? Así es. Son las madres. Entonces,
La Habla madre. con el hijo tuyo que está ocupado. Totalmente. El mundo se está acabando por otro lado, pero yo necesito su respuesta y entender por qué él me puso en esto. Y en mis oraciones fue. diarias, normales, de esas situaciones que te pasan en la vida, yo lo primero que le digo a él, Señor, ábreme los ojos y dime, o ábreme la mente, o ponme claro el camino. ¿Qué tú me estás diciendo con esto? Porque yo no estoy entendiendo. Me ha pasado con el podcast, me ha pasado con la televisión, me ha pasado con un negocio personal que tengo, me ha pasado con mi esposo, con mis hijos, con situaciones familiares, con todo. Tú te pierdes en el camino, pero si tú no tienes esa fe de Esa saber bendición. que Dios te puso ahí por algo y cuando tú no lo entiendes, se lo pregunta y Él debe decir que yo soy una mujer insistente. Pero es que es así. Porque yo sé El que Él está reino de ocupado, Dios yo tengo, yo no son solamente para- yo tengo, yo le exijo, tú me pusiste en esto y lo Claro. llamo. Y le digo, cógeme el celular, Señor, estoy hablando contigo. Y cuando menos lo espero, Te responde. claro, una frase, un video, Una persona que te envía. una conversación, algo me Hasta un dice. libro que tú abras. Algo, ahí está la respuesta de lo que yo te estoy diciendo. Amén. Entonces, el mayor problema de estar en el negocio y recibir la bendición, como se llama este podcast, es que nosotros no queremos unir las cosas. Amén. O sea, yo quiero recibir la bendición que Dios tiene para mí, pero yo la quiero recibir siendo como es una estrella de cine, pero usted analizó si vino a ser estrella de cine. Porque la vida es eso. Hay uno que nacemos para estar delante de las cámaras. Hay otros que nacemos para estar detrás. Hay otros que nacemos para estar en el frente. Y eso es lo que cada ser humano debe definir. No te limites, pero define a qué tú vienes para que no te desgastes en el camino. Eso es O sea, así. hay gente que quiere cantar Sí. y insiste en cantar Wow. y cree que tiene los dones para cantar. Sí, pero para cantar en el baño. Eso es así. O sea, Mira, hay yo gente que quise- tiene para cantar en televisión, para estar en una orquesta, para volverse famoso, pero ese es su talento. El talento tuyo llega para cantar en el baño de tu casa, que ni te escuchen ni tus hijos ni tu esposo. Cuando yo cantaba, mis hijos chiquitos, yo intentaba cantar en mi casa. Yo escuchaba las puertas de las dos habitaciones, fuá, fuá. Se cerraban. Claro, tal cual. mamá cantando. Y quizás y yo me hubiese dedicado el esfuerzo para cantar, canto, pero yo descubrí que yo no canto, Es yo que ese bailo. no era tu propósito. No, es que ese no es mi propósito, Ese no pero es me tu gusta propósito. bailar, entonces yo bailo y lo practico y lo ejerzo y el baile me distrae y me gustaría tener un tiempo donde yo vaya por la calle y le diga a la gente baila y bailar, porque ya yo descubrí que en el baile hay en mí y es una magia envidiable. Algo que te activa, te pone. No. El baile para mí es la conexión más importante entre mi esposo y yo. Wow. No importa la situación. Si aparece un merengue y ese hombre o una bachata y ese hombre me jaló a bailar o una salsa, lo que sea, Se olvidó todo. todo lo que me preocupaba se olvidó. Se olvidó. Entra la Ana Mercy que conecta con el alma de ese hombre. Y eso es una magia que en 8 años que ya tenemos juntos, en julio 8 años de casados, pero en 8 años que tenemos juntos, yo no la descubrí al inicio, yo no la descubrí inmediatamente, me la puso Dios cuando yo pude descubrir en cómo yo me comportaba y cómo yo me sentía y cómo yo me puedo ver en un baile con él cuando lo graban. Sí. No importa. Todo como mágico. Puede ser, no me ha pasado, pero yo creo que hasta en una situación difícil que se nos presente, es la única manera de romper cualquier atasco, cualquier presión que yo esté viviendo. Wow. Y hablando de atasco y presión y esa parte que tú mencionabas de preocupación, hay una parte muy personal o muy sensible tuya que escucharte a ti hoy así tuvo que haber algo, perdón. Y quiero escucharlo hoy aquí. ¿Qué tú piensas que fue lo que te ayudó? Y nos cuenta un poco esa transición de esa historia de éxito, de la parte que no queremos contar, del sufrimiento.
¿Qué tú crees que fue lo que El te sufrimiento ayudó a es bueno. cambiar el sufrimiento Mira. a lo que hoy es Ana Mercy? Porque tú tienes historia fuerte. Sí, el sufrimiento y el fracaso no son malos. Son impulsos para tú salir adelante, para tú continuar. La vida, a las personas que son como yo, atrevida, arriesgada, directa, que si te decimos nos vamos por ahí nos vamos. Las caídas son más comunes, van más rápido, te dan más duro y tú no tienes edad para enfrentarla, porque muchas de las cosas tú misma te las provoca, la inmadurez, el no estar tan conectada con Dios, el no saber cuál es tu propósito, el querer hacer las cosas en tu tiempo, en hacerlo todo rápido, para ayer. Todo esto a los que somos así, la vida nos da muy duro y muy temprano. Y los golpes comienzan cuando tú crees que conoces el amor, cuando tú crees que te sientes lo suficientemente madura para llevar tu vida, cuando tú crees que tú puedes seguir sola, cuando te crees lo sumamente poderosa en todo el sentido de la palabra, cuerpo, alma y espíritu, y tú crees que puedes con todo. Entonces Dios te aterriza. ¿Y cuál ha sido esa historia, si nos puedes contar, que más te ha dolido esa transición, ese cambio, y cómo lo superaste? Yo creo que yo soy si yo dijera que una sola, no, porque la vida no es estática. Y tú vas cambiando cada cierto tiempo. Tú te formas de una manera, entonces luego tienes que salir de ese cascarón y formarte de otra. Pero mi situación más, donde yo comienzo a ser otra persona, a ver la vida distinta, me pasó con mi hija Joana. Es mi primera hija. Y yo recuerdo que había terminado mis estudios y yo me creía dueña del mundo y ya yo podía hacer de todo. Entonces, cuando vienes de un pueblo, hay tradiciones, costumbres, que la gente la ve como que hay que cumplirla. Y yo soy experta en llevar la contraria a domicilio. Y me gusta. O sea, yo he descubierto que eso es parte de mi personalidad. Aquí hay tiendas y supermercados que a mí me molestan ir. Y yo no soy cliente. Porque me obligan a un patrón de seguimiento de que yo vea su supermercado entero y su tienda entera. Entonces yo no soy así. Yo no tengo por qué. Yo hace mucho que descubrí que la sociedad no debe marcar el ritmo de la vida de nadie. Tú debes formar parte de ella, pero tú no puedes tener el ritmo de la sociedad. Que no te controle. Porque si tú te dejas de llevar y controlar de la sociedad, tú te conviertes en uno más de lo que esa sociedad te exige, no lo que tú quieres. Entonces, yo no estaba preparada emocionalmente para tener hijos. Ni quería. Yo era una mujer muy cariñosa con un muchachito, lo veía, pero no estaba preparada para ser madre. No estaba en mis planes a mis 20 y tantos años, 22 más o menos, ser madre. Pero una irresponsabilidad sexual de poco conocimiento, quedé embarazada. Pero yo era profesional, yo era independiente, a mí eso no me dio miedo. A mí lo único que me dio miedo fue que yo iba a interrumpir la vida que yo había diseñado para mí. Y en ese momento no me quedó más remedio que acudir a Dios. Yo tuve apoyo, yo no puedo decirte, me dejó sola mi mamá esto, mi mamá lo otro, el papá de mi hija cogió la de Villa. Digo, yo sería mentirosa si yo digo eso. Yo estoy escribiendo el libro de mi hija. Una vida corta pero muy significativa, que salvó. Ella tenía que morir, ella tenía que nacer y morirse para yo salvarme. Como ser humano, como mujer y como madre. Y Johanna, al revés de todos los niños, aunque tuvimos todos los cuidados que teníamos que tener, aunque se le preparó el lugar ideal para que ella llegara, ella decidió llegar a los 8 meses. Y no estaba lista, ni yo tampoco. Y ella nació en mi pueblo, en Cotuí. Allá quizás en ese momento, 30 años atrás, no había
tecnología médica que tenemos ahora. Y ella nació con el mejor pediatra que había en esa época. Y uno de los mejores ginecólogos, ambos muy amigos de mi familia, que se esmeraron en todo para que ella llegara bien y que las dos quedáramos vivas. Pero nacer de 8 meses, ella hizo un sufrimiento fetal, ella evacuó en mi barriga, ella absorbió ese líquido y vino con muchas dificultades. En ese momento yo no tenía la capacidad de investigar como nos pasa ahora, aunque Google a todos nos va a matar porque a ti te dicen que tú tienes un dedo meñique con una situación y tú en vez de prestarle atención a un experto médico científico que estudió para eso, te va a Google y Google, todo lo que Google te está diciendo es lo mismo que el médico, pero tú lo entiendes de otra manera. Porque es como tú estás recibiendo la información, como tú te sientes en ese momento. Por eso yo digo que nos va a matar. Y yo no tenía esa capacidad de investigar lo que ella tenía. Ella no tenía plaquetas. Ella no nació con las plaquetas necesarias. Entonces, cuando había que ponerle un suerito o medicamento y todo ese tipo de cosas, el proceso de ella era diferente porque la sangre no tenía la plaqueta, que es lo que hace que se pare un sangrado. Esa experiencia no tiene manera de que yo le explique. Hay una Ana Mercy antes y después de ella. Fueron 47 días de vida, 45 y 47 días que ella duró viva. Ella nació de 4 libras, pasamos más tiempo internos que en mi casa y vivió todo el tiempo de su vida en este espacio. Wow. Yo no la soltaba. Ay, Dios yo mío. me convertí en el ser humano 47 días. el ser humano que Dios entendía que muchas veces se queda guardado cuando la gente te hiere, cuando la gente te lastima, cuando tú no tienes la capacidad de tomar las cosas por lo que el otro te hace, por la capacidad que tiene, no porque tú eres así. Yo era una inexperta, yo tomé muchas cosas personales, entonces yo me fui construyendo y esa experiencia fue el boom de mi vida. No. Porque Joana, no solamente yo la tuve 47 días en mi pecho. Es que el proceso de ella, su proceso de salud había que sacarla de Cotuí. Y la trajimos aquí a un centro que había en la Avenida Independencia, que nunca se me va a olvidar, se llamaba de Pediatría y Especialidades. Y el neonatólogo que la recibió, quizás no debiera contarlo todo porque no van a leer mi libro, pero el neonatólogo que la recibió, primero, esa experiencia mi mamá la asumió como si fuera ella porque yo no tenía valor. Y cuando él la recibió, le dijo, pónganla en la camilla, vio a la niña, mirarla nada más. Preguntó quién era la madre, yo dije que yo con toda mi fuerza, porque yo entendía que todavía yo tenía mucha fuerza. Y mi mamá le dijo, pero yo soy la abuela, hable conmigo. Éramos 4 personas que habíamos venido de Cotuí a traer a la niña, en un carro sin placa, sin documentación. Cuando todavía el trayecto era de 2 horas y pico para llegar a la capital. Y yo recuerdo que el papá de mi hija solamente preguntaba que si la niña estaba despierta. Y mi mamá decía que sí. Y el médico la vio en la camilla y dijo, ella tiene una septicemia. O sea, ella tiene una infección general. En una semana yo se la entrego sin la septicemia. Pero yo no sé qué otros órganos le afectó esa condición de salud. Entonces yo entendía que en una semana ella iba a estar sana y viva. Lo que yo no estaba preparada era para cada proceso médico que ella iba a vivir. Y llegó un momento donde el médico puso un letrero en la habitación. Porque yo tengo que decir que mis amigas de ese tiempo que ya yo tenía aquí en la capital, esas amigas estuvieron ahí todo el tiempo. Y mi familia también estuvo ahí. Pero el médico llegó un momento que puso un letrero afuera que decía, prohibida la entrada, incluyendo la mamá.
Y cada vez que ella hacía un episodio, yo caía por otro lado. Y el médico me dijo a mí y a mi hermana, si van a hacer si de cada situación que vivamos, ustedes van a hacer un episodio, ustedes quedan fuera desde ahora mismo de todo este proceso. Y mi mamá no podía estar todos los días, porque mi mamá tenía que ir a Cotuí a trabajar. Y esa no era una responsabilidad de ella, eso era una responsabilidad mía. Y yo estaba ahí. Pero aún yo estando ahí, él me sacaba. Porque ella no se alimentaba como todos los niños. Ella se alimentaba por un levín, ella tenía una jeringa para cada cosa. Ella llegó un momento que en su cuerpecito no tenía dónde ponerle un suero. Yo no tenía experiencia. Yo entendía que cada vez que le pasaba esa cosa, ella se iba a morir. Y yo no estaba preparada para eso. Y tú no tienes un hijo. Dios no te manda un hijo para perderlo. El único ser que no tiene un nombre que lo identifique es cuando tú pierdes un hijo. Si tú pierdes a tu mamá o a tu papá, tú eres huérfano. Si tú pierdes a tu esposo o a tu esposa, tú eres viudo. Pero tú no tienes un nombre cuando tú pierdes un hijo. Nadie te dice, ella es tal cosa porque perdió a su hijo. Es que ni siquiera Dios se le puso un nombre. Le puso un nombre a eso. Entonces, el ser humano no está preparado para eso. Johanna me la entregaron a la semana, como el médico dijo, sin la septicemia. Pero antes de entregármela, había que hacerle un estudio en el corazón. Y cuando íbamos camino a hacer el estudio, el médico dijo, usted no va, solamente la abuela. Y yo no tuve, en ese momento, yo no pensé nunca lo que habían dicho en ese estudio. Yo no te puedo decir que había pensado. Lo que sí después de adulta y de lo que yo viví con ella, yo sí sabía que mi mamá sabía. Porque un día antes, para poderla, yo vine a hacer aquí la diligencia para que Corazones Unidos nos ayudara a tratarla de una situación que ella tenía en el corazón, que nunca me dijeron que era, pero tenía una situación en el corazón. Entonces, cuando yo vine a averiguar ese día, mi mamá se quedó con la niña para que yo viniera a hacer toda esa diligencia. Ya yo vivía en la capital, ya yo me conocía todo. Cuando yo llego a la Fundación Corazones Unidos, la persona que me atiende me dice, ¿dónde está la indicación del médico? Para traer la niña y nosotros saber si podemos ayudarla, tiene que evaluarla a un cardiólogo de nuevo y venir con la indicación. Y nosotros, era viernes, yo me voy a Cotuí con eso, pero yo llego a mi casa y directamente voy donde la niña y la veo bien. Pero estaba en su cunita, porque mi mamá nunca dejó que yo me fuera a mi casa, a mi hogar con mi esposo y mi hija que yo tenía. Inmediatamente pasa todo ese proceso, ella hace que yo me quede en su casa, porque ella tenía que cuidarnos. Esa era su excusa. Hoy yo veo que esa era su excusa. Era la protección de la madre, pero era también la mujer que sabía lo que iba a pasar. La experiencia de saber que había perdido a sus 2 primeros hijos. Wow. Y que en ese momento yo no tenía la capacidad, pero ella sí estaba viendo en su hija lo que ella ya había vivido. Entonces, yo voy, la veo en la cuna, todo está bien, yo tiendo a hablarle mucho a mis hijos, por eso yo dije que yo nací para hablar. Y yo le hablaba muy normal, cuando yo hablé, yo veía a Johanna que conocía esa voz. Pero algo en ese momento me habló y dijo, aquí pasa algo que no está bien. Yo tengo una intuición aguda envidiable. Si algo yo te puedo decir que Dios me dio natural como un don, es mi intuición. Mirar cosas y sentir ese instinto que la gente no siente. Entonces yo me paré en la cuna, sentí algo muy raro y le dije a mi mamá, yo voy a mi casa, vengo ahora. Y desde donde nosotros vivimos todo el tiempo en Cotuí, en el mismo centro del pueblo, para yo llegar a la que era mi casa, yo tenía que caminar 3 cuadras. Y yo comencé a llorar, inmediatamente salí de la puerta de la casa de mi mamá. Porque yo sabía que ahí pasaba algo que yo no sabía. Yo lo sentía, que con ella pasaba algo que yo no sabía. Y cuando yo llego a mi casa, el papá de mi hija estaba ahí. Incluso estaba escuchando música. Y cuando él oye la puerta que abren, él sale a ver. Y yo no tuve el valor ni siquiera de saludarlo. Yo lo enfrenté como si él tuviera la culpa de algo. Y yo recuerdo que yo decía, tú y mi mamá saben algo de la niña que yo no sé y me lo van a decir ahora mismo.
Yo quiero que me lo digan. Y él me decía, pero yo no entiendo qué es lo que tú quieres que yo te diga. O sea, todo lo que tú sabes, lo que yo sé. Y yo sé, y yo peleando, llorando, porque yo sabía que había algo y él no decía. Y él me dijo, ven, vamos a ver la niña para que tú veas que no pasa nada. Vamos a ver la niña. Él se mareó cuando él entró a la habitación. Sin motivo. También. Sí, no, el caso de él fue que él se mareó, sin motivo. Y se tuvo que sentarse en la cama y decir que no se sentía bien. Entonces yo sí entendí que había la señal de Dios. Lo que yo no entendí lo que Dios me estaba diciendo ni para lo que me estaba preparando. Y al otro día, bien temprano, habíamos hecho ya la cita con el cardiólogo. Era sábado. Y el cardiólogo iba a recibirnos y mi mamá me dice, me voy a preparar primero y a bañarme yo. Y después va tú. Ah, está bien. Pero como Johanna vivía aquí, todo el mundo estaba acostumbrada a que entraba a la habitación y veía a Johanna ahí. Cuando ella volvió a la habitación, Johanna no estaba ahí. Y ella me dice, ¿y la niña? Como en son de susto. Eso yo te lo puedo decir ahora. Porque en ese momento yo no lo vi así. Ella me dijo, ¿y la niña? Y yo le dije, la puse en la cama, está aquí, ¿qué pasa? Me dijo, ella como que se da cuenta que se alarmó y me dice, no la vi. Yo, está aquí, la voy a preparar a ella primero y después me voy a preparar yo para que tú la cuides. En lo que ella salió de la habitación, yo cargué a mi hija. Y en mis manos, y por primera vez, yo vi a alguien morirse. Ella le dio un infarto en mis manos. Y yo nunca me imaginé que un infarto era... O sea, ya yo entiendo por qué cuando a una gente le da un infarto le cambia todo. Porque yo la tenía cargada en la cama, sentada. Y ella hizo el infarto es como un jalón grande que la gente sufre. Y ese jalón fue tan fuerte que yo lo que sentí fue que ella se estiró tan rápido que yo atendí a poner la mano así para... Y ella de ser una niña chiquitica de 4 libras se puso así grandota. Era aproximadamente las 7 de la mañana y mi grito fue tan fuerte. En ese momento yo grité tan fuerte. Primero que yo no supe cuando mi mamá me la quitó de la mano. Segundo, la señora del lado de mi casa, que nos dividía como eran los pueblos de manera tradicional, un callejón, que no era tan estrecho, pero era lo que nos dividía. Lo primero que hizo fue atinar, abrir la ventana y preguntarme qué pasaba. Yo no te puedo decir si le respondí. Pero mi vecina del frente, que era la que me añoñaba cuando me daba una crisis de asma, no preguntó, ella llegó. Y de ahí todo fue un caos para mí. Tú no estás nunca preparado para ver un hijo que se va. Y menos un hijo en tan poco tiempo. O sea, yo entendía que Dios me había mandado un cómplice, una compañera, una razón por la que yo tenía que realizar todos esos sueños que estaban en mi cabeza, porque ya yo tenía una responsabilidad, que era Johanna. Y yo no me preparé para que ella se fuera. Yo recuerdo que yo busqué su mejor ropa para vestirla. Y mi hija no estuvo nunca en la cajita que le correspondía hasta que no nos fuimos al cementerio. Hasta que mi papá, por primera vez, dijo, es hora de llevarla al cementerio. Y ese hombre, poco expresivo, que nunca había cargado a mi hija, ese día la cargó para ponerla en su caja y no dejó que absolutamente nadie la llevara a su última morada, la llevó él. Pero todo el tiempo yo la dejé en la cama. Yo la lloré ahí en esa cama. Yo le pedí perdón ahí si yo había sido una mala madre o si yo no me hubiese formado lo suficiente para saber lo que era la responsabilidad de tener un hijo. Y el tiempo me enseñó que Dios no se equivoca y que cada persona que llega a este mundo para durar un día, para durar 2, para durar 47 días o durar 100 años, es un propósito en la vida de esa gente. Y ella fue una enseñanza, ella era el propósito que Dios tenía para que yo mirara la vida desde el punto de vista que Él quería que yo la mirara. Ella fue
hasta la muerte de mi mamá, el dolor más grande que yo he sentido. La diferencia es que yo tenía experiencia cuando mi mamá se fue. Yo era adulta y con Joana yo no tuve ni madurez ni capacidad para saber que yo tenía que ir a tratarme. La llegada de ella a mi vida y su partida. Y me refugié en escribir. Hoy yo sé lo que significa la terapia de escribir porque yo ayudo a gente a que lo haga. Y porque el coaching o la mentoría de mis clientes me permite decirle lo sanador que es escribir. Pero en ese momento yo no lo sabía. En ese momento a mí me acogió mucho una familia de unas amigas que yo tengo en la zona del Estadio Quisqueya, en la San Cristóbal con López de Vega, creo que era que vivíamos todas. Y todos los días, para que yo no me quedara sola, yo me iba a casa de Bulín, que era la mamá de mis amigas, porque ella trabajaba, pero yo todavía no había comenzado a trabajar, no tenía esa fuerza. Y cuando comencé a trabajar a las 2 de la tarde. Era mi compañera de la mañana mientras yo escribía. Entonces ella me ponía temas para, cuando ella veía que escribiendo yo lloraba, que escribiendo yo caía, ella me ponía conversación. Y ese va a ser un agradecimiento que yo le tengo a esa señora eternamente, porque hoy yo sé lo que ella fue mi terapeuta, ella fue mi coach, ella fue mi psicóloga, ella fue mi psiquiatra, sin darse cuenta. Porque cuando un ser humano pasa por eso, en la edad que sea, debe buscar un acompañamiento profesional que le ayude a cerrar ese capítulo, de la manera que sea. El de mi mamá ha sido más difícil cerrarlo, porque yo siento que se quedaron cosas inconclusas, aunque Dios primero enfermó a mi esposo para que yo supiera lo que yo iba a vivir con ella. Y entonces, aún así, tú asumes como hija mayor muchas cosas, pero el juicio externo, familiar, el que no vive, pero el que piensa que debió ser de una manera, también es un dolor que tú tienes ahí. También son cosas a las que tú te enfrentas. Y hay que ser muy resiliente para tú salir de cada una de esas cosas. Y si tú no estás agarrada de Dios, tú no vas a salir de nada. Porque yo tuve que ir a resolver esa situación y he tenido que seguir resolviendo cosas. Y luego la vida me premia, me caso muy bien casada, estaba feliz, pero vino el divorcio. Entonces yo sí ahí, con ese golpe que te da el divorcio, porque despedir a un muerto, tú aprendes y lo entiendes. Pero tú no estás preparada para despedir a un vivo, con el que te une para el resto de tu vida los hijos. Entonces también el divorcio es un golpe duro, fuerte, que me llevó a la iglesia y me llevó a los retiros y me llevó a tratarlo con profesionales y a entender muchas cosas que yo también tenía como ser humano que cambiar, que mejorar, y todas esas experiencias dolorosas con las experiencias agradables de los hijos que hoy yo tengo, de los hombres que yo le he podido entregar a esta sociedad, de la familia que yo ahora he podido construir con mi esposo Máximo, y de ese amor adulto que nosotros tenemos como todas las parejas. Él y yo no somos seres divinos, ni somos iguales, somos seres humanos. Y los seres humanos estamos conformados con debilidades y con muchas virtudes. Entonces todo eso hay que agarrarlo para tú construirte en la mujer que eres. Así es. Eso se suman situaciones de salud que me han hecho agarrarme de una fe inquebrantable y ciega, que muchas veces la gente no ve, para superar grandes dolores. Porque entre el dolor físico y el dolor del alma, la diferencia es muy poca. Abismal. No, poca. No, la diferencia es poca. La gente la ve abismal porque la ve desde el punto de vista desde afuera. Okay. Si yo te digo que me duele un pie y al mes nos volvemos a ver y me duele el pie, tú tiendes a juzgarme como una mujer floja, ñoña, tiene un mes entero con ese dolor en el pie, porque el dolor no se ve. Sí. Si yo estoy triste, si yo estoy manejando situaciones emocionales, tú no lo ves, porque lo que hacemos este trabajo, estamos entrenados para que en cámara tú conozcas lo bueno, para que en foto tú veas la vitrina bonita.
pero el dolor, cualquiera que sea, es un dolor, Está ahí. es un dolor que hay que dejarlo vivir. Amén. Es un dolor que hay que darle su espacio. Y es un dolor que si tú no le dejas el espacio que amerita, va a salir quizás por donde no debe salir y ahí es peor. Ahí es peor. Ana Mercy, impresionado, me quedo sin palabras escuchando todo esto, pero me ayudó mucho escucharte. Espero que a mis suscriptores, a todo el que ve este podcast, le haya ayudado bastante, porque es precisamente eso lo que quiero dar a conocer a través de este podcast, Negocio y Bendición, de toda esa parte que tú hablabas, de esos capítulos de tu vida que has podido cerrar y que todavía el de tu madre sientes que todavía falta. Pero tú decías algo muy importante, una fe inquebrantable, y es la clave de todo en la vida. Usted no puede pasar por el mundo sin saber que hay un Dios que te da la fuerza para todo, que te ayuda para todo. Para mí es Dios, y Dios lo es todo. Y yo, si algo agradezco a mi familia, es que me haya criado en la religión católica. Cómoda, por cierto. Pero los católicos entendemos que con ser obedientes a ciertas cosas estamos pagos. Y no es así. No es así, ¿no? Pero agradezco que me hayan criado en esa religión y que me bautizaran, me confirmaran, me hicieran mi primera comunión. A mí solamente me falta casarme por la iglesia. Y también para eso es un proceso. ¿Cuál retiro tú vas? Porque tú mencionaste retiro. ¿Tú vas a Emaú, catecúmeno? No, yo estuve por mucho tiempo en una comunidad de adultos mixtos. En la Santísima Trinidad. De ahí tengo mis mejores hermanas y mis mejores amigas. No importa dónde estemos, pero cuando nos necesitamos, estamos en primera fila. Y una vez al año, esas 4 hermanas de esa comunidad, porque hay una que vive fuera del país, hay que buscar la fecha para juntarnos. Para hacer ese retiro. Para juntarnos. Ok. Ya ellas, 2 de ellas siguen siendo parte de esa misma iglesia, y mi otra amiga está como yo en la iglesia católica, pero no somos una personas practicantes. Cuando mi mamá muere, yo no sé de dónde le salió a mi esposo, porque nunca lo vi como con esos dotes religiosos, pero sí le agradezco que él se ocupó de ocuparme, de que yo rompiera ese ciclo de ese año que mi mamá duró enferma con nosotros en nuestra casa y donde estaba llena de recuerdos. Entonces él hizo todo lo que hace una gente que te quiere, sacarme de donde estaba el dolor. Y una de las primeras cosas que hizo fue inscribirnos en un retiro de matrimonio feliz. Yo recuerdo que ese día, mira, si tú me preguntas para dónde yo iba, yo ni sabía. Yo estaba sumamente desubicada, yo no entendía por qué. Yo digo, Dios mío, ¿dónde le salió a este hombre meternos en esto? Y vamos a tener que dormir ahí. Yo no sé, yo no estaba preparada para eso. Mi otra comunidad era una comunidad súper nice, súper chula. Hacíamos los retiros que teníamos que hacer. Yo recuerdo que el último retiro de esa primera experiencia que yo tuve en comunidad católica, una señora me abrió tanto los ojos porque se hacen una serie de preguntas, y en un momento ella preguntó como que ¿qué tú le haces a la persona que te hace algo? Y cuando llegó donde mí, yo le decía que yo no era capaz de hacerle una maldad a nadie, pero sí era capaz de sentarme a esperar cuando le llegara su turno. Ay. Y ella me dijo, resucitó el Señor. Yo cuando veo a aquella señora mayor diciéndome, resucitó el Señor, yo lo que menos me imaginaba es que ella me estaba diciendo que yo me creía el Señor. Sí. Entonces ella comenzó y me dio una terapia muy fina. Porque en otro momento quizás yo en la rebelde que vive en mí le hubiese contestado y lo hubiese mandado ella sabe para dónde. O yo sí sabía para dónde, pero yo no fui ahí a mandar a nadie a ningún sitio, yo fui a aprender. Entonces, obedientemente, por la gracia del Espíritu Santo, no creo que haya sido por mí, yo me quedé callada y le presté atención. Y ella me corrigió de una manera tal de que yo entendiera que el que yo no hiciera nada por esa persona que me había hecho un daño, pero me sentara a esperar cuando le tocara, yo estaba haciendo
peor. Y estaba ocupando el lugar de Dios, porque eso es una decisión de Dios. Y a veces lo que nosotros vemos que otras personas no hacen mal es porque no nos sentamos a analizar qué hicimos nosotros para que eso pasara. Eso es así. Entonces yo salí de ahí con el dolor, ya divorciada, porque para estar en esa comunidad había que estar divorciada. Éramos solteros, viudos, divorciados. Estaban las que estaban quedadas también, que no habían encontrado como marido nunca ni esposo. Y fue una experiencia muy linda. Yo recuerdo que yo salí de ahí y lo primero que yo hice cuando ya yo llegué a mi casa y estaba tranquila fue llamar a mi ex esposo. Pedirle perdón. Decirle que si en algún momento yo le había fallado, que me perdonara. Que yo estaba muy orgullosa de los hijos, del padre que yo había elegido para mis hijos. Y que pase lo que pase, él y yo siempre lo que teníamos que hacer era padres. Y que si había una lejanía por la decisión que él tomó, yo nunca votaba a nadie, a mí me votan, que se rompía en ese momento. Y agradecí a ese retiro, comenzar a conocer lo que era la fe. Y cuando decidí salir de esa comunidad, 8 o 10 años después, no pensé volver hasta que Máximo se le ocurre que fuéramos de matrimonio feliz. Y hacen una presentación y nos preguntan el nombre. Yo ni sabía cómo yo iba a decir mi nombre, o yo no sabía cómo yo iba. El total es que yo dije, ¿y qué usted hace aquí? Cuando me preguntaron, yo no sé, yo vine, mi esposo me trajo, yo no sé lo que se hace aquí. Y yo te puedo decir que hoy yo agradezco esa iniciativa de él. Amén. Nosotros no somos la pareja más fiel dentro de Matrimonio Feliz, pero sí te puedo decir que somos las parejas que han llevado a otras parejas que sí necesitaban estar ahí. Eso es así. Y eso quizás es un punto importante dentro de nuestra relación de pareja. Luego hicimos Emaús, cada quien por su lado, Emaús, que lo mencionaste. Primero lo hizo él y después lo hice yo. También una experiencia maravillosa que creo que debe vivir todo el mundo. Sea o no sea cristiano, sea o no sea católico, sea o no sea religioso, la experiencia del retiro de Emaús hay que vivirla. Es impresionante, sí. Es una experiencia individual que cada quien debe vivir, que le va a servir para aplicarlo a todo en la vida. Amén. Y hablando de tantas bendiciones, ya esta última parte, hoy me gustaría saber, y siempre se lo pregunto a todos mis invitados, no se puede quedar. Hoy, ¿cuál es tu mayor bendición? Ay, siempre mi mayor bendición, si dejo de lado para sentarme en lo que tengo ahora mismo, mi mayor bendición son mis hijos. Mi mayor bendición es mi esposo y en la familia que tenemos. Dios se ha encargado de bendecirme con todo lo que yo le he pedido. Yo recuerdo que yo pedí el esposo que tengo. Yo no te puedo decir que yo estaba consciente y segura que era él, pero yo sí hoy puedo decir que todo lo que en ese momento, un inicio de año, que es la planificación que hacemos los coaches, los mentores, lo que promovemos, los mapas de sueños y eso, yo sí había puesto todas las cualidades que tiene Máximo. Eso no quiere decir que yo puse los errores que él tiene, pero yo puse las cosas buenas que él tiene y la relación de nosotros la lleva él. En el caso de mis hijos, yo tenía que perder a Joana para entender el valor de los 2 hijos que tengo y para convertirme en la madre que yo soy. Mi mayor bendición hoy no es ser periodista, no es tener un podcast. No, ese es tu propósito. No, exacto, que son 2 cosas diferentes. No es estar en la televisión ni estar en los medios de comunicación por lo que yo he hecho toda la vida. Mi papel más importante que yo vine a realizar a la tierra es la de ser madre. Y es la responsabilidad que yo me he tomado más en serio. Y estoy orgullosa de los hijos que tengo. La maternidad salvará al mundo. Yo creo que sí, las mujeres tienen ese don, pero eso no quiere decir, que aquellas que Dios no le dio la bendición de ser madre, no pueden ser madre. Claro, primero pueden serlo porque hay sobrinos claro. Y hay muchos niños que necesitan madre, pero también tienen que entender que cuando Dios no te da ese privilegio es porque te está dando otras cosas que a veces no nos detenemos a ver. Amén, amén, gracias. Wow, eso siempre hago esa pregunta. Pero si tú ves todo mi capítulo, siempre la respuesta es esa. Cuando hasta los hombres lo dicen.
Sí, es que los hijos... Mira, yo el otro día vi un video que me lo mandó uno de mis hijos, diciendo que qué difícil es criar a los padres. Entonces, uno etiqueta al otro en el video, me etiquetan a mí, pero se etiquetan ellos dos para que yo vea. Y la vida es... Dios no se equivoca. Tú tienes unos padres que te traen al mundo, te hacen hombre o mujer, te ayudan, te extienden, pero al cabo de la vida tú te conviertes en padre de tus hijos. Sí. O sea, tú te conviertes en padre, tus hijos se convierten en padre tuyo. Porque la capacidad tú la vas perdiendo, porque las cosas ya no es lo mismo, porque manejar bajo la lluvia a mi mamá no le gusta, pero si hay un aguacero fuerte, no se sabe cuántas veces el teléfono suena de lado y lado. Entonces ese video hablaba de que qué difícil es cuidar a adultos que se creen independientes, que salen y no dicen para dónde van, que un hijo se quejaba. Entonces mi hijo le dice al otro que él sí sabe lo que es eso. Claro. Sí, porque mi mamá a veces no entiende. O mi papá, que no somos esposos, pero somos padres, hacen cosas y no me dicen. Entonces la vida es cíclica. Amén. Y ahora le toca a ellos quizás asumir muchas cosas que hice yo. Claro. Y luego le va a pasar cuando yo tenga sus hijos. Cuando tenga sus hijos sigue lo mismo. Sí. Y tocaba ahí una parte de ya la última pregunta y para cerrar este maravilloso capítulo de podcast, Negocio y Bendición. Ana Mercy, tú que estás en estos medios y hablabas un poquito de tus hijos, la era digital, y trabajamos en este medio también. ¿Qué consejo tú le das finalmente a los jóvenes que están tratando de estar en estos medios digitales? Ahora vemos, todo el mundo quiere ponerse frente a un micrófono. Todo el mundo... porque estamos copiando el talento de los otros. Sí, ¿no? El talento. Lo que tú decías al principio, pero esa no es la esencia. Yo lo que creo que la juventud no te da la madurez para tú buscar y entender tu propósito y tu misión en la vida. Pero definitivamente yo sí creo que tú eres el promedio de las personas con las que tú te juntas. Entonces, los jóvenes deben aprender a saber el entorno en el que ellos se van a desarrollar. La tecnología es muy buena y yo estoy muy a favor de la tecnología, me encanta. Lo que no sé, vivo llamando a mis hijos. Para eso están ellos, son nativos digitales, yo no. Pero hasta eso tú tienes que saber cómo usarlo. Entonces la juventud que hoy ama estar en estos medios, que encuentran un recurso para vivir, ustedes que han creado este espacio para hacer un podcast, que tienen diferentes escenarios, deben todos los días aprender más. Esto no es estático. La vida es un constante cambio. Asimismo es esta profesión y asimismo es la tecnología. Hoy el podcast tiene imágenes, pero comenzó como una conversación. Entonces, para tú estar ahí, tú tienes que adentrarte y saber todo lo que involucra esto para poder exigir, para poder hacer un trabajo que quede cerca de la perfección y te haga distinto, para tú marcar una diferencia, no frente a un micrófono, porque ahí es donde la gente se pierde. Uh-huh. Esto es un vehículo para tú ser una persona que lleve soluciones a otros. Por eso dicen, el periodista es la voz de los que no tienen voz. Antes el periodista era la voz de los que no tienen voz, porque no había medios digitales. Ya hay un periodismo ciudadano que si seriamente la gente se pone a realizarlo, sí va a encontrar un espacio. Lo propio con esto. No es lo mismo crear negocios y bendiciones para agregarle valor a las personas que crear un medio para detractar. O a metro y medio. No es lo mismo. A metro y medio es una conversación independiente que busca no solamente agregarle valor a las personas. No te podía ir sin hablar de a metro y medio, por eso te dije, háblame de a metro y medio. No solamente, es una conversación consciente que lo que busca es que el que nos escucha o el que nos ve tenga la capacidad de entender que esas historias de vida que tenemos cada uno de nosotros tienen un significado. Y que si tú me estás mirando o escuchando del otro lado, tú sepas entender y mirarte hacia adentro y decir si esa persona
salió de todos esos charcos que la vida le puso. Yo puedo. Y si esa persona encontró el éxito a los 15 años y este lo encontró a los 70 y yo tengo 50, entonces yo puedo. Porque alcanzar los éxitos y lograr los sueños ni tiene un código de barra, ni tiene una línea recta, ni un guión. Ni tiene un guión, pero mucho menos tiene edad. Amén. Gracias, Ana Mercy. Yo creo que no hubo mejor manera de cerrar este capítulo y totalmente agradecido nuevamente. Suscríbanse, compartan, déjenos sus comentarios. Para nosotros es importante que escucharlos a ustedes. ¿Qué les pareció este capítulo sin desperdicio y yo sabía que iba a ser así, Ana Mercy? Gracias por la invitación. De verdad, yo espero, no había hablado, creo, tan ampliamente de Johanna. Es un capítulo de mi vida que estoy viviendo muy de cerca, sí, porque estoy en el capítulo 3 wow, de 7 u 8 de este libro, porque ya el esquema está hecho. Y el capítulo 3 es el capítulo más extenso, porque es donde habla de este proceso que yo hablé aquí. Pero más que todo, yo no lo digo para que la gente me vea con pena. No. Yo simplemente cuento esta historia porque yo sé cuántas madres la vida se le ha desbaratado cuando han perdido un hijo, pero no han tenido el valor quizás de decirle a Dios: ¿qué tú me quieres dejar dicho con esto? ¿Qué yo debo hacer con esto? Por eso para mí es importante hablarle a las mujeres hoy en día. Por eso mi mayor misión social es que las mujeres adultas conecten con esa grandeza interior que Dios nos pone a cada uno de nosotros, porque a este mundo nadie viene vacío. Amén. Gracias, Ana Mercy. Nos vemos, señores. Encantadísimos. Placer. Y te veremos en otro capítulo. Yo sé que vas a volver o yo iré al tuyo. Claro que sí. Así será. Gracias. Bendiciones.